Hola a todos, estamos de nuevo en una sesión de este Café Vienés, de este pequeño espacio donde nos reunimos a una hora bastante cafetera, pues para charlar un poco como se charlaba en aquellos espacios también, en las cafeterías de Viena, analizando el momento histórico. La verdad es que yo me siento un privilegiado porque creo que hoy tenemos a un contertulio para analizar este tipo de cosas de un absoluto interés, para entender muy bien la historia reciente de España, para entender también el momento actual de España, como es Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Ya sabes tú que George Stein decía que Europa era el producto de los cafés. De los cafés, efectivamente. Nuestra pequeña aportación es esa, sumar un café más, ¿no? A Europa, ¿no? Nicolás, ya sabes que aquí la labor un poco de presentación os la endoso al invitado por un motivo, y es que creo que esa pregunta sobre quién es uno mismo es también una pregunta digna de un café, ¿no? De un café vienés. ¿Quién es Nicolás Redondo Terreros? Bueno, eso tiene una gran dificultad de decir quién es uno. Pues solemos oscilar entre la falsa humildad y la vanidad cuando uno se describe. Y yo no creo que es ni una ni otra. Y además lo importante, en realidad, es lo que cree la gente que eres, lo que tiene una cierta repercusión. Lo que eres y tus dudas y tus angustias tienen menos importancia. En general soy una persona muy condicionada por la política, muy condicionada por mi familia, que tiene un protagonismo político importante, mi padre como mi abuelo, condicionado por la vida en el País Vasco en las épocas duras y complicadas. Todo eso me ha llevado a una afiliación primero y a un compromiso ciudadano que creo que tiene que ser el que podemos contraer a algunas personas que estamos en las mejores condiciones para que la sociedad española vaya en una determinada dirección. Yo tengo la idea que España tiene poderosos, como todo el mundo, pero no tiene élite. Eso lo decía un hombre que ahora está en polémicas también por la ignorancia de nuestra clase política, Menéndez Pidal. Decía que somos un país muy igualitario, y eso es magnífico y extraordinario, más igualitarios que los británicos, ¿verdad? Pero en cambio no tenemos élite, es decir, esos poderosos que además se comprometen no con la política pequeña, o la política partidaria, o la política del día a día, sino que en el país, ¿no? En el futuro de su país, con el devenir de su país y con el futuro de su país. Bueno, yo sin ser de los poderosos, porque no lo soy ni económica, ni culturalmente, ni intelectualmente, quiero estar en ese grupo que influya en el futuro de nuestro país, porque además el pasado ha sido suficientemente negro como para que apostemos un poco para hacer un futuro mejor para nuestros hijos, como el que nos dejaron nuestros padres. Pero bueno, ya ves que ya me he ido por otro... No, te vas a un punto que es estupendo para la identidad de uno mismo, que es efectivamente nuestros padres, ¿no? De dónde venimos. Y en tu caso, además... Porque la identidad es otra cosa distinta, no tiene nada que ver. La identidad te das cuenta, el carnet de identidad nos diferencia a todos, uno de otro. Sin embargo, la identidad cultural nos une. Pero no lo creo. Creo que es una equivocación. Mi identidad cultural es probablemente muy diferente a la tuya, coincidiendo en muchas cosas. Entonces, podríamos hablar de eso también, pero me define públicamente más lo otro, mi compromiso político, los conflictos con el PSOE, mi apuesta por el acuerdo con el Partido Popular en determinadas cuestiones. Eso es lo que me define de cara al público. Las otras identidades a menudo son como demasiado globales y por lo tanto engañosas, ¿no? Entonces es mucho mejor la personal. Que en tu caso, además, hablabas de los padres, y es que creo que en tu propio nombre a ti la gente normalmente se refiere como Nicolás Redondo Terreros, y hay que incluir el segundo apellido, como ocurre a veces con los árbitros de fútbol, ¿no? Es frecuente, por el mero hecho de que Nicolás Redondo es por sí mismo un nombre asociado a una figura clave de la historia de España del siglo XX, que es tu padre. Bueno, luchador antifranquista, estuvo desterrado en las Urdes, si no me equivoco. Las Urdes. ¿Llegaste a ir tú allí también? Sí, nosotros fuimos a las Urdes. A mí me sacaron de la escuela pública con 8 años, una tarde lluviosa, por cierto, a mí y a mi hermana, que tenía 4, y nos estaba esperando mi madre con unos bultos, y mi abuelo, el padre de mi padre, y Enrique Mújica. Y Enrique nos llevó desde Baracaldo hasta las Urdes
un trayecto que en aquella época duraba 3 días. Duraba 3 días porque las infraestructuras eran mucho peores, como es evidente, y porque luego me enteré con el tiempo que Enrique Múgica no sabía conducir, casi. Pero bueno, duró mucho aquel viaje y estuvimos en aquel pueblo 4 meses que fueron para nosotros magníficos, porque no íbamos a la escuela, teníamos un perro allí, éramos de una ciudad, estábamos con un río magnífico, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros no fue algo angustioso. Pero hablando de esto, y que no tiene relación conmigo, y sí tiene relación con la memoria histórica y la historia, cuando mi padre llegó a Las Mestas, que era el pueblo donde fue, en el pueblo Lalao, camino morisco, estaba don Ramón Rubial, que estuvo 20 años en la cárcel. Cuando llegó, le dejó la Guardia Civil en la plaza del pueblo, y él no sabía qué hacer. Entonces fue donde el cura a ver si le dejaba dormir en la iglesia, y el cura le dijo que no podía dormir. Fue al cuartelillo de la Guardia Civil y dijeron que allí no, porque no estaba detenido, estaba simplemente desterrado. Entonces el hombre empezó a pasear por el pueblo angustiado, y entonces, ¿qué voy a hacer yo esta noche? ¿No? Y apareció un señor con un burro. Dijo, ¿usted es el vasco? Y digo, sí, yo soy el vasco. Y dice, pues en este pueblo no duerme nadie sin techo. Yo tengo una casa allí cerca, en una calle que había inaugurado, Fraga y Ibarne, fíjate tú, y yo le presto esa casa. Quiero que sepa antes que yo combatí en el bando nacional. Vaya, vaya. Pues luego tu padre ya con la democracia ya se incorporó a la actividad, incluso no solo sindical, que bueno, estudiando por supuesto que todo el mundo lo sabe, pero fue dirigente de UGT durante mucho tiempo. Se incorporó también incluso al Congreso de los Diputados, hasta que en un momento determinado se dimite, ¿no? en los gloriosos para el Partido Socialista años 80, pero él es crítico y en un momento determinado dimite por desacuerdos sobre todo con la política social que estaba efectuando. Dimite con ocasión de la votación de la ley de pensiones, si no recuerdo mal. Ellos votaron en contra, él y Antón Sarativas, el secretario de Organización de la Unión General de Trabajadores, su brazo derecho, con el que todavía comen y cenan juntos, y consecuentemente, después de una votación de ese tipo, de esa importancia, de esa trascendencia en contra del gobierno, pues presentaron la dimisión, o hicieron la huelga. Vamos, demuestra, yo personalmente veo ahí un espíritu crítico que no sé si por los genes, no sé si por la educación, no sé si por la convivencia, evidentemente has heredado, pero en vez de mi opinión me gustaría conocer un poco la tuya. ¿Cómo ves tú, qué has aprendido de tu padre, si tuvieras que sintetizarlo de alguna manera? Es que en mi casa mi padre es muy importante, claro, y sabemos la importancia histórica de mi padre, pero compiten con la importancia en casa, el familiar en casa, con mi padre y mi madre, porque nosotros hemos vivido más tiempo, mi hermana y yo, con mi madre que con mi padre. Mi madre fue la que nos hizo que estudiáramos, ella fue limpiando escaleras y todo. Entonces, mi padre estaba en la cárcel y fue la que nos permitió ir a la universidad, ¿no? A mí estudiar Derecho, por ejemplo, y luego tuvo también mucha importancia el padre de mi padre, que fue un hombre muy importante en la clandestinidad en el Partido Socialista Obrero Español, que tuvo 2 penas de muerte, que estuvo en la cárcel continuamente, que era un hombre de una significación muy, muy parecida, si no mayor, a la de Ramón Rubial. Entonces tenemos esos dos, y efectivamente yo creo que ese ambiente familiar, también a Felipe González le conocía cuando él tenía 28 años, me ha hecho ver a todos los gentes y a estas personas de una forma tan familiar y tan cercana, que tampoco me ha importado estar en contra de ellos cuando tenía que estarlo. Y eso, bueno, al final, entre el ambiente, la familiaridad, te crea, supongo yo, un espíritu crítico que otros no tienen, porque no han vivido ese ambiente, porque siempre hay una tendencia a obedecer al líder, sea quien fuere, aunque no sea Felipe González, aunque sea mucho peor que Felipe o que otros que han venido después. Y ese espíritu crítico sí lo tenemos, yo creo que lo tenemos en la familia. No es heredado, creo yo que no es nada heredado de ese tipo, pero es el ambiente en el que hemos vivido. Mi padre y yo hemos discrepado muchísimo, yo no estaba, él estaba en UGT, yo en el Partido Socialista Obrero Español. También entre vosotros eres críticos, ¿no? Efectivamente, no hemos estado siempre de acuerdo. Ahora es cuando más estamos de acuerdo. Sí.
Vale, luego hablaremos del momento actual porque me parece interesante, pero siguiendo un poco con ahora ya sí, con tu trayectoria, ¿no? Tú estuviste de dirigente del Partido Socialista de Euskadi en años muy duros, en años en los cuales ese mero hecho, o simplemente incluso ser concejal, manifestarte... Especialmente ser concejal a veces, quizá, ¿no? Pero manifestar... Si me perdonas, porque como es un café te interrumpo, sí, sí. Sí, los líderes hemos tenido repercusión nacional, María San Gil, Rosa Díez, yo mismo, pues podemos hablar de lo mal que lo hemos pasado nosotros, claro, y lo hemos pasado mal. Todos estos dirigentes que he mencionado y algunos otros con seguridad, y nuestras familias han vivido angustiadas. Pero no tiene nada que ver nuestra situación con la situación que atravesaron los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular. En pueblos pequeños. Hay que imaginarse un señor que por ser concejal del Partido Popular tenía que ir a trabajar, porque tenía que ir a trabajar a su empresa, escoltar, cuando les pusieron escolta. Y posteriormente, cuando salía de trabajar, entraba en un bar con sus escoltas y en el bar no le hablaba a nadie. Por miedo, por precaución, por cobardía, no le hablaba a nadie. El señor de 55, 56 años, 57... Que eso día tras día. Día tras día. Esos son los verdaderos. Todos lo hemos pasado mal. Pero la Guardia Civil, que no tenía medios, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no tenían los medios que tenía la Policía Autónoma, y los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular son los héroes anónimos a los que algún día teníamos que hacer un gran reconocimiento. Y me parece estupendo que empecemos por ellos. ¿Qué más, haciendo este recuerdo de esa época, qué más cosas recuerdas de esa época como especialmente significativas y que de alguna manera piensas que nos pudiera servir a la sociedad actual, que a veces se está olvidando, aunque no ha pasado tanto tiempo, se está olvidando de esos momentos? Bueno, en crisis como la que provocó durante muchos años ETA, se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Se ve la valentía, se ve el compromiso, se ve la solidaridad. Es decir, imaginémonos pues los primeros actos del Basta Ya, con Fernando Savater, aquellas 7, 8, 10 personas que se empezaron a reunir. Ves algo maravilloso en esas situaciones de crisis. Y también ves lo más miserable, la cobardía, el que no te hablen por miedo, el que te insulten porque se supone que están con la mayoría. Yo vivía en un pueblo pequeño, en Plencia, y a mí me llegaron a saludar gente del pueblo en los lavabos del bar para que no les vieran saludarme. O sea, bueno, ves todo, ¿no? Pero, ¿quién lo decía aquello, no? Hemos sido herederos sin testamento de una época también extraordinaria, en la que, sin ninguna duda, la policía, desde luego, el Estado, los jueces, pero también una parte de la sociedad española y de la sociedad, y de una parte de la sociedad vasca, logramos derrotar a la banda terrorista ETA. Luego tenemos otros problemas, desde luego, pero derrotamos a ETA. España es un país muy curioso. Es decir, España modifica lo que funciona bien. ¿Recuerdas cuando Maragall dijo hay que cambiar el Estatuto de Autonomía catalán aunque funcione bien, porque ya tiene muchos años? Coño, si funciona bien, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿No? Es la única parte del mundo moderno normal que digan eso. Y segundo, nunca reconoce, o muchas veces no reconoce sus propias victorias. Nosotros derrotamos a ETA. Y no cabe duda que derrotamos a ETA. Hay una definición de la derrota del terrorismo de una persona que perteneció a ETA, que seguro que recuerdas y que le habrás leído algunos artículos, Kepa Olesti. Kepa Olesti, un tipo magnífico. Y Kepa venía a decir que el terrorismo, que no es una guerra convencional, es derrotado cuando su entorno político, cultural, económico y social considera que es menos ventajoso poner una bomba que hacer política. Es decir, que no lo hacen por virtud, lo hacen porque se han dado cuenta que el Estado les ha ganado. Y eso nosotros lo hemos conseguido. Y además España lo ha conseguido. Perdóname, por eso sí me quiero extender, pero somos tan justo estás diciendo que nos pesimistas. falta. Nosotros lo hemos conseguido
sin cambiar nada. Sí, no hemos cambiado un reglamento, no hemos cambiado una ley, no hemos cambiado un estatuto, no hemos concedido la amnistía, no hemos cambiado la Constitución. Sí, lo ganamos. Hasta en Gran Bretaña hubo cambios, y cambios importantes para ellos. Bueno, nosotros hemos ganado sin cambiar nada de lo que ellos pedían, y les hemos derrotado. Y es impúdico e inmoral que durante demasiado tiempo muchos se hayan negado a decir que les hemos derrotado. Eso quiere, a la banda terrorista, ¿eso quiere decir que hemos terminado con el problema? No. Es más, eso está ahí. el problema que tenemos es que no hemos conseguido, después de la derrota, hacer el relato de la victoria. No lo hemos conseguido. ¿Por qué? No hemos sido capaces. ¿Por qué no hemos sido capaces? Primero porque no hemos reconocido que hemos derrotado derrotado la a victoria. Claro, primero no lo hemos reconocido, es una cosa que es sorprendente, ¿no? Y después yo considero, como Cataluña pasa ahora, y que el complejo de inferioridad respecto a los nacionalistas nos impidió, a la derecha y a la izquierda, nos impidió sentirnos orgullosos por la victoria. Y entonces lo que hicimos es, les hemos derrotado, dejémoslo, ya están derrotados. Que es un poco también lo que nos pasó con la transición. Vamos a hacer que todo funcione, que vaya bien, pero dejemos los símbolos, los sentimientos, ese miedo a expresar lo que sentimos. Y una victoria se tiene que expresar, y porque se exprese sentimentalmente y simbólicamente, no es una victoria opresiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, eso es evidente que no lo hemos conseguido, es más, lo están consiguiendo ellos. Los últimos datos, espero que no se incorpore esto a mi expediente. El apoyo de Bildu en los presupuestos fortalece su relato, les legitima a ellos, les da decencia política, una legitimidad y una decencia que no tenían que tener porque no han hecho el recorrido que deberían haber hecho después de la derrota de la banda terrorista, y probablemente nos pase algo curioso y paradójico, también muy español, que el que pierde gana, es decir, que el que fue derrotado termina imponiendo el relato. ¿Qué ideas se te ocurren de cómo podríamos contar a las nuevas generaciones, también a los que lo vivimos, más cerca o más lejos, qué cosas nos ha faltado contar? Aparte de que quizá más atención quizá a los héroes. Había recientemente una encuesta según la cual Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, era desconocido por una inmensa cantidad de porcentaje de jóvenes. Y él es solamente uno de otros muchos héroes. Quizá eso. Más atención a los héroes. Haber diseñado una época poseta ha contribuido muchísimo a nuestro favor. Por ejemplo, algo que es privado en cualquier caso, es la novela patria. Estén ustedes, tengan preparadas, tenemos vidas heroicas, vidas además para hacer 200 películas. Es decir, Mario Neindí es un símbolo extraordinario de una potencia brutal. Está en la cárcel en el proceso de Burgos y termina el pobre, cuando se está muriendo de cáncer, con 5 escoltas porque le insultan los suyos. El proceso de Mario desde el terrorismo de ETA a la defensa de la democracia española, llegando a un acuerdo con el ministro de Interior Rosón, en cualquier otro país del mundo sería conocido, habría provocado atención, pero como Mario Uriarte, otros muchos. Luego, porque hicimos esto, que no sucediera nada, tampoco les dimos importancia a los que lucharon por la democracia. Entonces todo ha pasado sin que demos importancia a lo que hemos hecho. Si nosotros no damos importancia a lo que hemos hecho, malamente se lo van a dar a la generación. Claro. A pesar de los esfuerzos que hace, y también Maite Pazartundúa y mucha gente, llevando Florencio Domínguez, llevando las unidades pedagógicas a la escuela, y eso está perfecto, ¿no? Pero que se tenía que haber hecho más, y lo tenía que haber hecho el Estado, como ellos utilizan todos los instrumentos institucionales que tienen para que su relato se imponga. Yo, por ejemplo, no estoy, una vez lo he dicho, ¿no? Usted, que reciban a los etarras cuando salen de la cárcel, que los reciban, si es privadamente, y es para solidarizarse con una persona que ha estado 30 años o 20 años en la cárcel. Yo no tengo nada que decir. Ahora bien, el problema es que esos recibimientos que hacen
amparados en las instituciones, son los recibimientos dirigidos a darle valor y épica a su relato anterior. Y eso es lo que es inadmisible. Mientras que nosotros no hemos hecho nada de eso, al contrario, les hemos adecentado. Sí, mucha gente, por ejemplo, la serie de televisión sobre Patria, que también ha sido bastante vista, Esto es. Mucha gente se enteraba ahí por primera vez de cosas que acabas de contar, de que pues, había dificultades para hablar con la gente en el bar. O sea, realmente es muy agradecido cuando se hace, pero por desgracia porque falta ese relato, falta. ¿No? Hubo también un reportaje también, ¿no?, sobre ETA en otra plataforma que estuvo muy bien, que yo creo que participó gente del País Vasco, José Antonio Zarzalejos, alguno que estuvo muy bueno, pero eso no es algo anecdótico o como se dice ahora, puntual. Tenía que haber habido una estrategia de Estado para darle fuerza a eso, como han hecho los franceses con una cosa que no existía casi, como era la resistencia, que con más motivos se podía haber hecho en el País Vasco. Claro. Siguiendo un poco adelante y hablando ya un poco del presente, porque resulta que de nuevo en el presente más actual, pues estás de nuevo de actualidad, porque por tus... el expediente que el Partido Socialista, con el cual te amenaza de expulsión de ese partido al que has pertenecido tú, y como nos has contado, pertenece tu padre, pertenece tu abuelo. ¿Qué nos ha pasado para llegar a esta situación en la que Nicolás Redondo Terreros está amenazado de expulsión del Partido Socialista Obrero Español? Bueno, no sé, la verdad es que los partidos en general han ido reduciendo su ámbito de debate. Yo creo que estamos viendo un proceso en el que los partidos dependen más de las personas que nunca. Un poco de cesarismo. Cesarismo, un poco no mucho. Es decir, que cuando nosotros nos angustiábamos por el poderío de Felipe González, nunca supusimos lo que podía pasar después, porque a Felipe González le contestaba a todo el mundo, como decía, bueno, yo en realidad he ganado pocos congresos, porque la mitad se los ponía Alfonso Guerra, luego estaban los UGT, luego estaban nosotros. Tenía que pactar. Otra cosa es su capacidad de atraer votos, que claro, eso no, pero en el partido tenía que pactar y no todo le salía bien, y le convocaban huelgas generales, y había corrientes y posiciones territoriales fuertes. Ahora, en mi caso alegaron que yo había pedido el voto para la señora Ayuso. He demostrado que no era cierto. Vino un acto institucional de una fundación que presido, como presido del siglo XXI, y ese mismo día vino el monasterio a comer, el mismo día que vino Ayuso por la mañana a la equinoterapia. La recibí institucionalmente y no pedí el voto, como hay 1000 testigos. Y luego me han introducido en el expediente dos cuestiones de las que sí soy responsable y habrá que evaluar. Yo dije y sigo diciendo que creo que ningún gobierno de España puede depender para aprobar unos presupuestos o para mantener su actividad de un partido como Bildu. Lo dije, lo digo y lo diré. Mientras Bildu no recorra el camino que tiene que recorrer, es un camino de pedir perdón, de reconocer el daño que se había causado, pues yo sé que es un partido legal, hasta admito que se pueda coincidir en alguna votación con ese partido, pero mi gobierno no puede depender de Bildu. Tampoco debería depender de RC, pero desde luego de Bildu no, hay un imperativo moral para no depender de Bildu. Y eso sí lo dije, y, si eso es causa de expulsión, no. Y lo otro que dije, que también lo dije, y por tanto no puedo decir que no, es que a mí no me gusta un gobierno PSOE-Podemos, que cuando el gobierno es socialdemócrata comunista, es un gobierno de coalición entre comunistas y socialdemócratas, pierde la socialdemocracia y pierde el país, y que eso incapacita para acuerdos, y que si este país necesita acuerdos, cuando más los necesita es justamente ahora. La crisis económica, la situación de Cataluña, hacen imprescindible el acuerdo entre quién gobierna y quién puede gobernar. Pero mientras tengas un gobierno de coalición PSOE-Podemos, un pacto de ese tipo es absolutamente imposible. Digamos lo que digamos, hagamos la literatura que queramos hacer, un acuerdo para el futuro económico, para enfrentarnos a la cuestión de Cataluña,
a Marruecos, a la situación de Marruecos. Eso al final va a ser imposible porque el gobierno, con los neocomunistas dentro, hace imposible la confianza necesaria para que se lleguen a ese tipo de... ¿Pero crees realmente posible a día de hoy, con todo lo que ha pasado, ese pacto, ese gran pacto de Estado de los partidos, del Partido Socialista, del Partido Popular, de todos los partidos que estarían... Bueno, mira, eso igual te define mejor la forma de ser mi forma de ser, que es la primera pregunta. Yo creo que es muy difícil, muy difícil, muy difícil, pero es lo que he venido defendiendo porque creo en ello desde hace 20 años. Y no lo defiendo porque se me ha ocurrido. España, por su propia historia, no tiene denominadores comunes sólidos. Francia, sí. Lo que tenemos nosotros son el producto de nuestra voluntad desde la transición. Por lo tanto, aquí es más necesario que en Francia, que en Alemania o que en Gran Bretaña el acuerdo político. Porque los franceses, si tienen que unirse, se unen alrededor de la Marsellesa o alrededor de la República. Aquí no tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, el dirigente virtuoso debería provocar acuerdos para consolidar esos denominadores comunes, esa concordia mínima que hace posible el funcionamiento de democracias sólidas y eficaces, ¿no? Y yo solo defendí, a ETA no la podía ganar solo un gobierno, la tenía que ganar el Estado. Y para que la ganara el Estado tenían que estar de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular. Nosotros fuimos, fui el que propuso por primera vez el pacto contra el terrorismo. Es decir, algo tan sencillo como que ETA se diera cuenta que no había cambio de política, gobernara quien gobernara. Pues eso hasta 1990 y tantos, no fue posible. No fue posible. Hasta que después de un viaje que hice yo a Gran Bretaña, con Mario Unendía, concretamente, y Chiqui Venegas, hice una propuesta que recogió luego José Luis Rodríguez Zapatero, y digo, pacten una política, la que sea, da igual, pero pacten una política para quitarles cualquier esperanza de poder dividirnos. Bueno, pues eso que se hizo luego al final y luego se destruyó, pues, eso también sería lo razonable para Cataluña. Pacten una política, la que sea, ni me introduzco en que sea dura o blanda o medio pensionista, pero pacten ustedes una política sobre Cataluña que haga imposible que los independentistas jueguen mientras gobierna el PP para acumular fuerzas y cuando gobierna el Partido Socialista para sacarle rédito a la acumulación de fuerzas. Sí, sí. Pues, vale. ¿Pero lo crees posible? Bueno, pero uno tiene que trabajar por imposibles, por eso... Es una situación de principio, ¿no? Bueno, llegamos al final y te voy a plantear una cuestión también de principios morales, de alguna manera, porque es el típico reto con el cual en la República de Platón se les lanza a los contertulios de Sócrates en este diálogo para comprobar a ver si seguimos la moral simplemente eso, por unos principios, o si lo hacemos un poco por la imagen que tengamos ante los demás. Es el famoso reto del anillo de Giges, ¿no? La idea esta de que si encuentras un anillo que te hace invisible, pues cómo se comportaría Giges. Giges se portó bastante mal, pero a mí me interesa mucho que cada uno de los que venís aquí, en este caso me interesa mucho que Nicolás Redondo Terreros nos diga qué sería lo primero que haría si se le fuera concedido este don, un anillo que te invisibilizara. ¿Qué se te ocurre que sería la primera cosa? Es casi como el chiste de la lámpara. No sé. Ahora, sin ser morboso, la verdad es que me gustaría saber cómo coño deciden algunas cosas en el Consejo de Gobierno. De verdad, sin que se me viera cómo deciden algunas cosas. Cómo han decidido los de los indultos, por qué lo han decidido, cómo han decidido sentarse con Bildu a pactar la reforma laboral. Es decir, ¿Qué mecanismos de discusión y entre quiénes ha habido para llegar a la conclusión que era razonable, algo tan irrazonable como sentarte con Bildu? ¿O cómo han llegado a la conclusión de que era lo mejor para España, algo que va a debilitar de una forma terrible nuestro sistema institucional y va a dividir muy radicalmente a la sociedad española, como los indultos, a los que además no han correspondido ni con agradecimiento ni con los pasos razonables que tienen que hacer cualquier otro ciudadano para recibir el indulto, ¿no? Eso
Pues igual le dice, es que estás ya enloquecido con la actividad política, podías haber... No, pero eso yo creo que compartimos muchos ese... ¿Cómo han decidido eso? ¿Tú crees que se decide allí? ¿O que ya viene decidido? Claro, es por lo que te gustaría también verlo, claro, para ver si se decide o no. ¿Sabes dónde se decide? Bueno, pues muchas gracias, Nicolás, digamos por desgracia al final, pero la verdad es que las conversaciones contigo, gracias a tu actividad pública, pues van a proseguir a través de la prensa, de todas tus intervenciones. Bueno, sí, eso no lo dejaré. Es un gusto para, me echen, no me echen, para todos. Seguiré haciendo lo mismo. Está muy bien. Y nada, nosotros también seguiremos aquí en el Café Vienés hasta nuestra próxima entrega. Muchas gracias. Hasta otra.